para evitar de pronto de estar dando el permiso y el acceso a las personas que van entrando, a los jóvenes. Entonces vamos a dar inicio para continuar con esos mecanismos que traemos para apropiarnos del conocimiento. No sé si usted estaba llamando, sí, no sé si usted estaba llamando a lista o yo acabo de entrar, mi nombre es Valeria Pérez. Sí, Valeria, yo estoy grabando, voy a grabar todo esto para que quede la evidencia de quiénes son los que están y los que entran, porque a veces uno, pues a todos no los puedo anotar, pero ya teniendo la grabación ya yo sé quiénes están ahí. Bueno, entonces como le decía a todos ustedes, vamos entonces a continuar con esas temáticas que veníamos desde el día martes, venimos compartiendo con ustedes. Entonces vamos a dar continuidad a esa parte que nos interesa y recuerden que nosotros estábamos en la parte ya mirando específicamente no el crecimiento, sino factores externos que inciden sobre el crecimiento y el desarrollo de los microorganismos. Obviamente que en el crecimiento juega un papel importante también la nutrición y el metabolismo. Como comentamos a manera de recorderi, habíamos hablado del efecto de las temperaturas sobre el crecimiento de los microorganismos. Esto lo estamos mirando en la figura como unos puntos cardinales de la temperatura, no solamente del punto óptimo, donde nosotros sabemos que hay todas las actividades y reacciones enzimáticas en su punto máximo o velocidad posible de cinética de crecimiento, a una condición de temperatura óptima. Ese óptimo de los microorganismos va a depender de la especie de microorganismo. Pero tenemos un contraste que va a una condición mínima, que para este caso serían temperaturas inferiores a 0 grados. Acuérdense que ya serían unas condiciones extremófilas, en este caso para temperaturas mínimas como también para temperaturas máximas. Con relación a la temperatura mínima, acuérdense ustedes que hay las membranas, como son proteínas, tienen unos poros, unas porinas, donde es el punto donde se va a hacer el intercambio de nutrientes desde el medio externo al medio interno de la célula. Cuando se somete la bacteria o la bacteria está sometida a unas condiciones de temperatura inferiores a 0 grados centígrados, lo que va a ocurrir es que la membrana se gelifica, o sea, forma un gel y va a obstruir esos poros o esas porinas, donde va a haber un transporte a través de ella. Ese transporte pues se convierte lento, no entran los nutrientes todos que se requieran, y eso implica que va a haber una disminución del crecimiento. No estamos hablando de la muerte del microorganismo, sino que va a haber una disminución del crecimiento debido a la lentitud o a la escasez de transporte de nutrientes. Cuando estamos en una condición extrema de máximas temperaturas, estamos hablando de temperaturas superiores a 60 grados centígrados, acuérdense que también las membranas están constituidas, o las estructuras celulares, algunas están constituidas por proteína. Lo que ocurre es una lisis térmica debido a un colapso de la membrana. Entonces, aquí ya en un punto extremo de máxima temperatura, lo que nosotros vamos a encontrar es una lisis térmica debido a esa desnaturalización de las proteínas, debido a ese colapso o a esas temperaturas altas en el cual el microorganismo se somete. Si ustedes miran esta figura aquí, estamos mirando que la temperatura, cuando miramos la temperatura como parámetro fundamental para el crecimiento de los microorganismos, lo miramos siempre como unos puntos cardinales, donde va a haber un mínimo de crecimiento que requiere esa bacteria, un óptimo y un máximo crecimiento, donde podemos encontrar crecimiento de esas especies de microorganismos o de bacterias. Yo estoy hablando de bacterias, pero estamos hablando de microorganismos en forma general. Mirando aquí, ya trabajos específicamente han trabajado o han tratado de soportar el crecimiento
de los microorganismos con relación a la temperatura y también el pH. Ahora más vamos a ver el pH, pero vamos a limitar aquí a la temperatura. Hacen una comparación de dos grupos bueno, aquí sería el dominio Archaea, que está representado por estos colores rosados, y el dominio bacteria. Si nosotros miramos aquí, vamos a encontrar tanto para el dominio bacteria como para el dominio Archaea, de acuerdo al color que está marcado para cada uno de ellos, que significa cada uno, vamos a encontrar unas zonas de adaptación o unas zonas de confort, llamémoslo así, y vamos a encontrar una zona en que ambas están bien adaptadas. Si nosotros miramos desde el punto de vista de temperatura, este trabajo que fue publicado en el 2007 y muy interesante para mirar las zonas de crecimiento de tanto de arqueas como de bacterias, encontramos que, si ustedes miramos aquí, miren esta temperatura desde 0, subiendo hasta aproximadamente 110 grados centígrados, donde hay reporte de especies de arquea que se adaptan a esas condiciones. Entonces, si nosotros miramos la distribución de crecimiento óptimo de ese grupo o ese dominio de arquea, vamos a encontrar que las arqueas tienen, con relación a la temperatura, tienen un rango de temperatura de adaptabilidad muy variado, empezando con temperaturas muy bajas que pueden adaptarse a temperaturas altas, superiores ya casi próximos a los 100 grados centígrados. Pero si nosotros miramos con relación a las bacterias, mirando acá la parte que tiene que ver con este color azul, miramos que con relación a las bacterias, la mayoría, sin ser un poco exagerados, están casi próximos a una temperatura ambiente, o sea, serían microorganismos, lo que nosotros llamaríamos mesófilos, con temperatura de crecimiento entre 37 y 39 grados centígrados, pero también hay una variación porque hay algunas especies que pueden tolerar algunos rangos de temperatura superior a los 60, inclusive hasta próximo de los 70. Pero si comparamos ese crecimiento, esa presencia de las bacterias con relación a las arqueas, miramos que las arqueas, hay más especies o grupos de las arqueas con esa capacidad de, digamos, de adaptación a esas condiciones de temperaturas altas. Mirando un punto de neutralidad, digamos así, una zona donde confluyen las dos. Entonces, mirando dónde podrían confluir, que es esta zona que está aquí, esta zona de este color, pues llamémoslo gris oscuro o gris claro, no sé cómo lo ven ustedes allá. Miremos aquí que este punto de confort, el punto de confort es donde hay una temperatura que no excede o está próxima a 80, 85, ¿verdad? Más o menos. Y mirándolo aquí, pues también ya aprovechemos esto que está aquí, porque aquí también compara no solamente el crecimiento óptimo a una temperatura, sino también soportando el crecimiento con relación al pH. Y si nosotros miramos, ya haciendo una integralidad de esta figura que vamos a analizar, miramos que de igual las arqueas están adaptadas, o sea, hay presencia de arqueas adaptadas a altas temperaturas y también arqueas con unos pHs inferiores a valores de 6. Y si nosotros miramos, la mayoría, y están distribuidas en ese rango, desde 0 hasta pH más o menos 6, pero si nosotros miramos las bacterias son muy pocas, escasas, algunas que pueden crecer a pH inferior a 2, algunas entre 2 y 3, y miramos que un comportamiento diferente a partir de valores de pH 4 hasta cercanos a la neutralidad, en donde nosotros encontramos como la zona de mayor adaptación, no solamente para la temperatura, sino también para los valores de pH. Y entre más baja sea las temperaturas, en el sentido de temperaturas hasta los 40 grados, digámoslo así, ahí vamos a encontrar el óptimo de crecimiento, ¿verdad?, de las bacterias, a diferencia de las arqueas, que si nosotros miramos aquí, unos pH, pues, digámoslo aquí, inferiores a 6, pero miren el comportamiento de adaptación o de crecimiento de ellas, teniendo en cuenta el pH y los valores de pH, o sea que llegamos a una conclusión que, de acuerdo a esta gráfica, pues encontramos que, de acuerdo al comportamiento de crecimiento, las arqueas, pues,
Por eso es que algunas son termófilas o algunas entran o en el concepto de acidófila por las características mínimas de ellas de adaptarse a temperaturas altas y de unas condiciones de acidez. Caso de las bacterias, en algunas excepciones, pues ellas serían más que todas cerca a la neutralidad y serían en un rango de temperatura como mesófila y de pronto algunos escapes de algunas especies serían termófilas. Acá ya sería, en el caso de las arqueas, estaríamos ya mirándolas como hipertermófilas. Bueno, jóvenes, entonces, si nosotros miramos en este cuadro, miramos especies de bacterias y miramos pues temperaturas y miramos aquí ya especies específicas conocidas por ustedes, la Pseudomonas fluorescens. Miren que como hablamos de cardinales, hablamos de temperatura mínima, temperatura óptima y miramos el máximo hasta donde ella puede crecer. Inferiores a eso, ya ustedes saben y lo tienen que interpretar qué sucede por debajo del mínimo y qué sucede por encima del máximo. El Staphylococcus aureus. Miren ustedes unas temperaturas mínimas, los óptimos y los 46 grados centígrados. Este ácido Thiobacillus thioxidans, que crece mucho en suelos con altos contenidos de hierro, o sea, suelos ácidos, miremos que las condiciones de crecimiento de ellos son de 10, 28, 30 y 37 sería el máximo. Y si nosotros miramos y empezamos a hacer el recorrido en este cuadro, vamos a encontrar un sinnúmero de especies como Micrococcus luteus, Lactobacillus plantarum, vamos a encontrar el Corynebacterium diphtheria, el Streptococcus thermophilus, que es un ejemplo de bacteria con un poquito de adaptación, con un máximo de 50, que serían unos ejemplos ya específicos para especies del dominio bacteria. La Thermoactinomycetes vulgaris, miren que ya sería un rango de máximo mucho mayor y óptimo diferente a la Streptococcus thermophilus. La Neisseria gonorrhea tiene también un comportamiento, miren que un mínimo 30 ya es como más estrecho. Este es dentro de las especies bacterias que tiene un rango más estrecho. El óptimo 35-36 y 38.5 sería el máximo. Dentro de las especies de bacterias, Neisseria gonorrhea es la que tiene como que un rango más estrecho con relación a los puntos cardinales de crecimiento con relación a la temperatura. Termus acuáticos, acuérdense en la PCR, la que se utiliza, la enzima que se utiliza más para producir, no digamos, sino el proceso yo no lo diría, sino de replicación del ADN. Mire que eso fue uno de los hallazgos muy importantes de la microbiología. Acuérdense que esas temperaturas que se utilizan en los ciclos cuando estamos haciendo la técnica de la ampliación de fragmentos por técnica de PCR, vamos a encontrar jóvenes que inicialmente uno de los fracasos de eso para lograr una amplificación de esos fragmentos era que no se contaba con con una enzima que pudiese realmente tolerar esos rangos de temperatura entre 70 y 72 con los ciclos en que se somete. Y uno de los hallazgos, digamos, sí, esos son hallazgos, es haber obtenido a partir de Termus acuático esa ADN polimerasa que se aplica en las técnicas de PCR, precisamente por esa capacidad de adaptación a esos rangos de temperaturas altos que se requerían para los diferentes ciclos de amplificación de esos fragmentos. Entonces aquí vemos, jóvenes, unos cuadros de unas especies de bacterias y temperaturas y cómo va a variar cada uno dependiendo de la especie. ¿Eso qué significa, joven, para ustedes? Que cualquier estudio que nosotros iniciemos, que cualquier estudio que nosotros vayamos a hacer con microorganismos, en este caso con bacterias, es importante conocer los rangos o los escalas, yo no diría los escalas, sino los puntos cardinales mínimos, máximos y óptimos de crecimiento de esas especies para poderle brindar unas condiciones óptimas de crecimiento. Entonces, eso también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque nosotros sabemos que nosotros hablamos en el laboratorio que a los 37 grados centígrados
Pero imagínense que si nosotros, y son bacterias, si nosotros estamos hablando de acidotiobacillus tioxidam, colocamos 37 grados, sería en el máximo, pero entonces la temperatura óptima de él sería entre 28 y 30. Entonces, eso sería para los temperaturas que se requieran por el tiempo de incubación para garantizar el crecimiento de esos microorganismos. Bueno, vamos a validar un poco esto que hemos venido hablando del efecto de la temperatura con una ayuda a través de un video interactivo. La pregunta que nos haríamos, entonces nosotros a nivel de laboratorio, ¿cómo podemos determinar o a través de una práctica el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de los microorganismos? Entonces, vamos a acompañarnos aquí, mis estimados estudiantes, con un video para que nosotros podamos entonces mirar esa parte que tiene que ver con el efecto de la temperatura sobre la supervivencia. En este caso vamos a especificar, perdona la redundancia, de unos grupos de microorganismos. En este caso vamos a hablar de lo que son bacterias. Entonces los invito, jóvenes, a que veamos el video y saquemos las conclusiones, cómo podemos nosotros montar un experimento a nivel de laboratorio donde evaluemos nosotros la supervivencia o el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las bacterias. Entonces, jóvenes, el efecto de la temperatura sobre la supervivencia de las bacterias. En esta práctica se estudiará el efecto letal de la temperatura sobre la supervivencia de las bacterias. La temperatura es un factor físico-químico esencial para el crecimiento de los microorganismos. Todas las bacterias presentan una temperatura mínima, una máxima y una óptima de crecimiento, las denominadas temperaturas cardinales. Cuando se somete un cultivo bacteriano a temperaturas por encima de la máxima, se produce la muerte celular por lisis térmica. En esta práctica se utilizará un cultivo crecido de Escherichia coli, que se someterá a 50 y 60 grados centígrados durante 15 minutos. Se calculará el tiempo de reducción decimal D, tiempo necesario para destruir el 90% de los microorganismos de un cultivo, tras ser sometido a una determinada temperatura T. Para poder calcular D sub T, se necesita conocer el número de bacterias por mililitro al inicio del experimento, y el número de bacterias supervivientes tras someter el cultivo a la temperatura elegida, N sub T. En un cultivo crecido sin tratar, hay alrededor de 10 elevado a 8 o 10 elevado a 9 bacterias por mililitro. Por tanto, para poder contar en torno a 100 colonias por caja, se deben realizar diluciones decimales del cultivo. Sembraremos en césped 2 cajas a partir de los tubos correspondientes a los factores de dilución 10 elevado a 5 y 10 elevado a 6. Como cada caja se siembra con 100 microlitros, esto equivale a diluir 10 veces más. Por tanto, si se toman 100 microlitros de Leppendorf con FD igual a 10 elevado a 5, en la caja se debe rotular FD igual a 10 elevado a 6.
Se realizarán diluciones decimales de los cultivos sometidos durante 15 minutos a 50 grados centígrados y 60 grados centígrados para determinar el número de bacterias supervivientes tras el tratamiento. Se sembrarán cajas con factores de dilución de 10 a 10 elevado a 6. Se plaquean todos estos factores de dilución ya que se desconoce el número de bacterias viables que quedan en la muestra. Las placas sembradas de los cultivos tratados con calor y los controles sin tratamiento se incubarán en una estufa a 37 grados centígrados durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, se contarán las colonias en el factor de dilución adecuado, es decir, aquel que tenga en torno a 100 colonias. Se hará la media aritmética de las dos cajas del mismo factor de dilución. En el cultivo sin tratamiento se obtendrá un número inicial de bacterias. Ejemplo, 1,33 por 10 elevado a 9. En los cultivos tratados, en nuestro caso, a 50 grados centígrados y 60 grados centígrados, se obtendrán un número final de bacterias, N sub T. Se calculará el tiempo de reducción decimal D. Si D sub 50 es igual a 19,72 minutos, se necesitan 19,72 minutos para que un cultivo bacteriano sometido a una temperatura de 50 grados centígrados elimine el 90% de la población. En nuestro caso, no ha habido disminución de la población, ya que lo hemos dejado 15 minutos. Si D sub 60 es igual a 4 minutos, este valor indica que cada 4 minutos elimine el 90% de la población bacteriana en un cultivo tratado a 60 grados centígrados, por lo que en 15 minutos hemos matado 4 órdenes de magnitud. Podemos calcular otro parámetro, el valor Z, aumento de temperatura necesario para reducir D a una décima parte de su valor. Bueno, jóvenes, vieron el video, la ayuda interactiva de cómo la temperatura juega un papel importante para el crecimiento. En este caso, ¿recuerdan ustedes cuál fue la bacteria que se utilizó? Escherichia coli, ¿no? Escherichia coli, correcto. Si nosotros miramos aquí, vamos a recapitular. Escherichia coli tiene un rango de temperatura de 20 a 40 grados centígrados y un óptimo de 37 grados centígrados. ¿Qué miramos en el experimento? Una bacteria que la sometieron ¿a qué rango de temperatura la sometieron? ¿Cuáles fueron los rangos de temperatura que fue sometido en el experimento E. coli?
Entre 50 y 60, ¿no? No, usted tiene que estar seguro, compadre. Evaluaron a E. coli en un rango de temperatura. Las dos temperaturas que utilizaron fue 50 y 60. ¿Por cuánto tiempo ambas temperaturas? 15 minutos. 15 minutos, correcto. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que cuando vamos a hacer un experimento, vamos a probar o evaluar la temperatura de crecimiento de un microorganismo, en este caso una bacteria que es E. coli, sabiendo que E. coli tiene un rango de temperatura entre 20 y 40, se utilizaron dos temperaturas por encima de ese máximo, en este caso 50 y 60. Y el tiempo que se utilizó es un tiempo de 15 minutos. ¿Por qué utilizaron 15 minutos? ¿Por qué creen ustedes que utilizaron 15 minutos y no utilizaron más tiempo o menos tiempo? Jóvenes, cuando nosotros estamos trabajando en el laboratorio de investigaciones o laboratorios microbiológicos, cuando nosotros vamos a garantizar algunas condiciones óptimas, en el caso de los medios de cultivos o la preparación de los medios de cultivo o la desinfección o esterilización de los medios de cultivos en autoclave, en una olla de presión, donde se somete a temperatura con flujo de vapor. Normalmente la temperatura óptima o la temperatura ideal para que se pueda desnaturalizar todas las proteínas y producir una lixión, una ruptura celular de los microorganismos es con una temperatura de 121 grados centígrados, pero siempre lo hacemos por 15 minutos. Cuando nosotros, que eso es un ejemplo de inhibición o esterilización por calor húmedo, cuando nosotros vamos a trabajar en unas cámaras de flujo laminar, donde queremos esterilizar el ambiente utilizando luz, en este caso UV, nosotros sometemos a esa área donde vamos a trabajar con los medios y todo el material que está ahí, exponemos todo eso dentro de la cámara de flujo laminar a una exposición de esa UV y normalmente lo hacemos en 15 minutos. O sea, ¿eso qué significa? Que nosotros los 15 minutos es como la temperatura ideal que nosotros utilizamos, bien sea para autoclavar o hacer esterilización en autoclave o de pronto para hacer una esterilización utilizando un método químico, en este caso de la UV, un método de físico. Entonces utilizamos siempre un tiempo de 15 minutos. Miren que en el experimento que nosotros vimos con el video instructivo, E. coli fue sometida a dos temperaturas, 50 y 60, o sea, dos temperaturas diferentes, pero sometidas a un rango de temperatura. Obviamente, llegando a una conclusión, nosotros vemos que E. coli, su rango es 30 y 40. Obviamente que a temperaturas de 50, ¿verdad? Es muy difícilmente que ella logre crecer. Pero sin embargo, cuando se sometió a 50 grados centígrados por 15 minutos, el tiempo mínimo que se requería para inhibir el crecimiento, para destruir la bacteria, fueron 19 minutos, ¿verdad? Cuando se hizo o se sometió a 60 grados centígrados, ¿verdad? El tiempo fue menor, o sea, a los 4 minutos. Entonces, ¿qué determinaron? ¿Qué determinaron ahí, joven? Determinaron la temperatura, el tiempo es igual, pero determinaron no solamente la temperatura, sino el tiempo mínimo en que se podía someter o exponer a esa bacteria, tanto a 50 como 60 grados centígrados, y determinar en qué tiempo exactamente se lograba inhibir el 90% del crecimiento de esas bacterias. Entonces, nos encontramos, jóvenes, en esta interpretación
fueron sometidas a unos rangos de temperatura por encima del óptimo, que era 40 para E. coli, estuvieron un rango de 50 y 60, y ya ustedes saben, haciendo una interpretación, realmente el sometimiento a esa temperatura por el tiempo y lo que se produjo allí fue una lisis térmica, y debemos entender qué fue lo que realmente sucedió en esa parte del crecimiento de esas bacterias sometidas a esos dos rangos de temperatura. Otro de los factores jóvenes que es importante es el pH. El pH, pues así como la temperatura, pues nos va a ubicar a nosotros unos grupos de microorganismos y los vamos a encontrar, así como hicimos la clasificación de los grupos de acuerdo a la temperatura, vamos a encontrar que así sucede con los microorganismos que también tienen un comportamiento de crecimiento dependiendo de los valores de pH, bien sea si son alcalinos o si son ácidos. Entonces, si nosotros miramos esos rangos, normalmente, pues, la neutralidad o un rango neutro es donde estarían aproximadamente la mayoría de las bacterias. O sea, que nosotros cuando vamos a trabajar con bacterias, el medio que vayamos a preparar para aquellas que sean cultivables, tiene que estar ajustado a un valor de pH de 5.5 aproximadamente. Aquí se coloca 8, pero es muy exagerado. Nosotros siempre trabajamos hasta 7.5, que sería un rango ideal. Ahí vamos a encontrar las mayorías de las bacterias, pero hay situaciones en que nosotros encontramos que hay unos grupos de bacterias que prefieren unos rangos de alcalinidad, unos valores de pH de 8.5 a 11.5 con un óptimo de 10.6. Hay ejemplos de bacterias como bacterias alcalófilos, vean, por eso viene alcalinidad, por eso el nombre de alcalófilos, porque resisten un pH de 10.6. Y raramente encontraríamos superior a eso unos ejemplos de esas bacterias alcalófilas. Mirando el extremo allá, la otra parte de los acidófilos, pHs inferiores, llamémoslo así, entre 5.5 hacia abajo, o sea, entre 0 y 5.5, vamos a encontrar unas especificaciones de bacteria como el Thiobacillus feroccidam, que ella puede crecer en un pH de 2 a 4. O los sulfóbulos, termoplasma y ferroplasma también de 2 a 4. Pero si nosotros miramos Phycophilus, el Phycophilus tiene un pH óptimo muy inferior, de 0, sería 0.7. Y vamos a encontrar entonces unos ejemplos y unas características de unas excepciones. Aquí tendríamos unos extremos que serían acidófilos, acá tendríamos unos alcalófilos, y aquí tendríamos unos microorganismos como las bacterias y que tienen una capacidad de tolerancia a esos a rangos de pH de entre 5.5 y 7.5. Si ustedes preguntan qué sucede con los hongos son más acidófilos, los hongos toleran más pHs bajos con relación a las bacterias. Entonces, jóvenes, aquí encontramos, pues, mirando esta preferencia con el pH, algunas bacterias donde se podrían ubicar de acuerdo al rango de los pHs. En los acidófilos tendríamos Acetobacter, mire que tenía un rango de 3 a 5, Lactobacillus de 4 a 6, pero sulfóbulos podríamos encontrarlos de 2 aproximadamente a 3. En el caso de Rhizobio, que es una bacteria benéfica para producir o fijar nitrógeno en asocio con la leguminosa, bueno, hay varias especies, pero aquí en forma general, ellos prefieren unos valores muy por encima de la neutralidad, sería entre 8 y 9, pero encontramos ejemplos de Natonobacterius que tienen unos rangos de pH que los ubican como una bacteria alcalófila, más o menos de 10 a 11. Preguntándonos nosotros qué efecto tiene el pH sobre el crecimiento de los microorganismos, tenemos que entender que el pH juega un papel importante en la disponibilidad de los nutrientes que están donde en el ambiente donde están los microorganismos, y si son microorganismos que son cultivables, el pH influye también en la disponibilidad y asimilación de los nutrientes que están en ese medio. Si nosotros miramos en este ejemplo
ejemplo, aquí que está aquí, mirando el pH y algunos nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el sulfuro, el calcio, el magnesio, el hierro, el manganeso y el boro, y el cobre y el zinc, vamos a encontrar que hay un comportamiento de disponibilidad de esos nutrientes con relación al pH. ¿Cómo interpretamos esto? Miramos aquí, pues hacemos como unos sesgos, que miremos más o menos de acuerdo a la amplitud de la figura, nos estaría ubicando los rangos óptimos de disponibilidad en valor pH de esos nutrientes. Miremos que el fósforo, el nitrógeno, podríamos pensar que el potasio, cuando tiene un rango más amplio, lo mismo también el calcio y el magnesio, encontramos que el caso del hierro para los pH próximos a la neutralidad o 7.5, el manganeso, aquí el zinc sería muy estrecho. Dentro de este ejemplo, el hierro sería el que menos disponibilidad tendría, muy mínima para esos valores de pH cercano a la neutralidad. Pero si nosotros lo comparamos bajo una condición ya de acidez, ahí vemos la amplitud de la banda, o sea, quiere decir que bajo condiciones de acidez hay disponibilidad del hierro y se reduce cuando el pH disminuye de 7.5 hacia adelante. Pero si nosotros miramos un elemento como el boro es irregular. El boro es irregular, miren, viendo la figura, tiene un rango de disponibilidad amplio que va desde 4 aproximadamente aquí, miremos aquí, 7.5, disminuye en un rango de 7 puntos, digamos 7.5, aproximadamente 8.5, pero después tiene un comportamiento de disponibilidad después de los 9 en valores de pH. Entonces, si nosotros miramos en esta tabla, en esta figura, estamos viendo el comportamiento de disponibilidad de algunos nutrientes que están en la naturaleza y que pueden estar en el medio de cultivo donde deben asimilarlo los microorganismos. Va a depender la disponibilidad de ellos con relación al pH, en la condición en que se encuentra el medio o el medio natural, el hábitat natural. Entonces vamos a encontrar pues unos ejemplos y para concluir, pues el pH influye mucho, no solamente en el crecimiento de los microorganismos, sino también en la disponibilidad de esos nutrientes que requieren los microorganismos. Haciendo ya como ejercicios más prácticos, en esta figura pues se muestra el efecto del pH ruminal, o sea, en el rumen de la presencia de microorganismos, no se llama rumen, el ecosistema ruminal. Vamos a mirar aquí el efecto del pH sobre las actividades enzimáticas de los microorganismos, en este caso de las bacterias que están presentes en el rumen, y lo vamos a mirar no solamente la actividad que ellos ejercen al degradar ese material, sino cuál es el producto final de esa actividad microbiana. Entonces miramos aquí el pH con relación a la cantidad de compuestos, en este caso productos finales de la fermentación. Si nosotros miramos un producto, en el caso del producto final de la fermentación, como es el ácido acético, si nosotros miramos la máxima producción para esas bacterias que intervienen y degradan, y el producto final es ácido acético, miramos que el pH 7, un poquito encima de hasta 7.5, es donde se producen las máximas concentraciones de ese producto final. Y miramos que disminuye en la medida que el pH se acerca a 4 en valor de pH. Pero si nosotros comparamos el efecto del ácido láctico con las bacterias ácido-lácticas y miramos, encontramos que sucede un efecto contrario al ácido acético. El comportamiento es que la mayor producción de esas bacterias que son ácido-lácticas está, por eso el nombre de ácido-láctica, el producto de esa fermentación es ácido láctico. Miramos que la máxima producción está en unos valores de pH próximos a 4 en valor. Y si nosotros miramos el otro producto, el ácido propiónico, miremos que el ácido propiónico tiene un comportamiento desuniforme diferente al de los dos anteriores y vemos que la máxima concentración, a diferencia de ácido acético y ácido láctico, se produce normalmente cuando el medio de crecimiento o en el rumen, el pH está muy próximo, está
a un valor de 5, 5.5. Entonces miremos el efecto que tiene el pH no solamente sobre el crecimiento, la disponibilidad de nutrientes, sino la actividad enzimática de los microorganismos y el producto final que se pueda generar en procesos de fermentación. Aquí estamos viendo dos figuras, una donde ya tenemos ejemplos más específicos, lo que yo les decía a ustedes, con relación a los hongos filamentosos, o sea, dentro del dominio Eukarya vamos a encontrar los mohos y las levaduras. Los dos forman el grupo de los hongos. Miremos que los hongos tienen un amplio rango de valores de pH donde ellos pueden crecer desde 1 hasta aproximadamente 12.5. Si nosotros comparamos dentro de ese mismo acá, estos son los filamentosos, estas son las pluricelulares, los pluricelulares y las levaduras, los unicelulares. El comportamiento de las levaduras es diferente. La levadura sería aproximadamente 1.5, cercano a los 2, y lo máximo sería 9.5. Si nosotros los comparamos con bacterias del grupo acidófilo, entonces encontramos que el rango de tolerancia o adaptabilidad, valores de pH, en el caso de las acidófilas, mire, desde 1 aproximadamente hasta 6.2. Si nosotros miramos Acetobacter, aquí está Acetobacter aceti, miremos también el comportamiento. Bueno, y así miramos nosotros en el caso de Enterococcus fecalis, vamos a encontrar que ella puede crecer allá en los intestinos a través de, porque más o menos allá, así, el comportamiento es más o menos casi hacia la parte de basicidad. Y miren el rango de adaptabilidad en valores de pH que tiene Enterococcus faecalis. En el caso de Semanella putrefaccie, miren que el rango ya de valores de pH es un poco más estrecho. En el caso de Shigella, miremos que un poquito más amplios. Aquí nos muestra que los mohos y la levadura tienen un rango más amplio. Bueno, y así vamos, el Clostridio botulinum. Miren que el pH de 4 hasta 10 aproximadamente. Y seguimos nosotros mirando, en el caso aquí del Lactobacillus plantarum, miren que casi más o menos antes de los 3 hasta los 10. Y Lactobacillus aquí vamos a encontrar que también tiene un rango. Bueno, ¿esto qué nos muestra a nosotros, jóvenes? Nos muestra que vamos a encontrar microorganismos en esta figura aquí, incluyendo todos los grupos, hongos, levaduras y bacterias, cómo es el comportamiento de adaptabilidad o crecimiento de esos microorganismos a unos rangos de pH. Acá miramos ejemplos de bacteria, en el caso de Acidotiobacillus thioxidans, el límite inferior de pH 0.5, los óptimos son de 2 a 3.5 y el límite superior 6. ¿Por qué les coloco esta tabla, jóvenes? Porque así como hicimos los puntos cardinales de cada una de las temperaturas, también es importante que nosotros conozcamos de cada uno de estos microorganismos cuál es el mínimo, el óptimo y el superior, el límite superior con relación al pH. Acetobacter aceti, miren que el límite es 4, 4.5, óptimo de 5.4 a 6.3 y hasta un 8 en valores de ya de alcalinidad, ellos pueden tolerar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí, joven? En el caso de Staphylococcus aureus, mire, 4.2, óptimo neutralidad y 9.3 puede tolerar. Y miramos aquí nosotros Thermophilus aquaticus, lo que veníamos hablando, la bacteria nos destaca la DNA polimerasa para los procesos de la reacción en cadena de la polimerasa. Miren que es 6, 7.5 a 8, 7.8. El óptimo, pero pueden aquí mirándola, ella sería un rango de este ejemplo, el que tendría un rango límite superior de valores de pH apto para el crecimiento de ese grupo de bacterias. Entonces miremos cómo esos comportamientos influyen en la adaptabilidad de esos microorganismos. Bueno, vamos a mirar aquí, vamos a validar a nivel ya de laboratorio práctico cómo el pH influye sobre el crecimiento de los microbianos, o sea, de los microorganismos, cómo nosotros podemos verlo en una práctica a nivel de laboratorio, cómo nosotros podemos montar unos ensayos y cómo los ensayos nos ubicarían a nosotros para
evaluar ese comportamiento de adaptación a diferentes rangos de pH. Entonces encontramos nosotros jóvenes viendo a través de este video. El video está en inglés, pero tiene se traduce, miremos la parte del video donde ya se van a comparar unas especies de bacterias, 4 bacterias, en los mismos rangos de pH, lo que le permite a los investigadores establecer para esos grupos de bacterias realmente cuál es el rango de pH óptimo de crecimiento. Entonces, jóvenes, vamos a mirar ese video. Como se lo dije, está en inglés, pero tiene traducción. Vamos a escucharlo. El video tiene 2 partes. Vamos a mirar el efecto del pH y después miramos sobre la presión osmótica, sobre el crecimiento microbiano. Por el momento miremos los valores del pH. Bueno, los invito entonces a que veamos el video y saquemos nuestras conclusiones. On microbial growth. And this is activity 2-10 and 2-11. So what we would have you do is these would already be set up for you in the back of the classroom, and you would look at the different bacteria and you would quantitate how much the bacteria grew under different pH conditions. And so there are 3 bacteria that we're going to look at. We have Lactobacillus acidophilus, we have Staphylococcus aureus, and we have Alkaligenes faecalis. And so let's look at our results for each of these organisms. So the first one is going to be Lactobacillus. So what you're looking at is we have multiple tubes here. This one was inoculated with Lactobacillus at a pH of 2, pH of 4, pH 6, pH 8, and pH 10. And for comparison, we have an uninoculated control. And so what we're looking at is we want to quantitate how much the bacteria grew under each condition. So to do this, we use turbidity as a measurement of how much the bacteria grew. Now, to make it easier to quantitate the amount of turbidity, we take a pipette and we stick it behind the tubes, and then we look at the clarity to read those numbers. So for example, in the uninoculated control, you can see this 6 very clearly. Comparatively, if you compare pH 10 and pH 8, they look about the same as the uninoculated control. So we would say that for these, that bacteria did not grow under pH 8 and pH 10. However, if we look at pH 6, we can start to see a little bit of turbidity. Notice that the number is not quite as clear. So we're going to quantitate that with +1. So there's just a little bit of growth. Notice at pH 4, it's starting to get even more turbid. The cloudiness is getting greater. So let's say we give this 2+, whereas if we look at pH 2, notice that the 1 is very much obscured. It's very difficult to see. And so we quantitate this as being 3+. So if we look at this experiment, what we can see is that for Lactobacillus, it grew best at a pH of 2, followed by a pH of 4, followed by a pH of 6, and then not at all at the alkaline pH. So because this bacteria grew better at the acidic pH, we would call this organism an acidophile. It's an acidophile, and it grows best at low pHs. And so in this case, it grew best at a pH of 2, and it grew all the way up to about pH 6. After that, the bacteria can't grow outside of that range. And so this would be an example of an acidophile. Lactobacillus acidophilus is a bacteria used to make yogurt. And so it grows best under these acidic pH. If we look at Staph aureus, so again, here is our uninoculated control. Notice that a pH of 10 did not grow. pH of 2 did not grow. If we were to look at pH 6, notice that you can almost not see the number altogether. So I quantitated this as being 4+. The pH 8 and the pH 4, they look approximately the same. And so I quantitated those as being a 2+. Now notice that this test, the way that we're quantitating this is very subjective. What I might call 2+, you might call 1+, or you might call 3+. It's very much subjective, but the idea is still the same. When we look at Staph aureus, it grew best at a pH of 6,
but it ranged from 4 to 8. So notice that for Staph aureus, it grew best around a neutral pH. We would call this type of bacteria a neutrophile. It grows best at a neutral pH. That makes sense. Most bacteria are neutrophiles. Most bacteria grow best at a neutral pH, which is what we see because remember that in our experiments where we use a pH indicator, almost every time the pH starts out at a neutral pH. So phenol red starts out orange. Bromocresol purple starts out that orange. OF test starts out green because most bacteria are neutrophils and they grow best at the neutral pH. So we inoculate the broth starting at a neutral pH and then look for pH changes depending on the type of reaction we are looking for. And so Staph aureus would be an example of a neutrophile. If we look at Alcaligenes faecalis, this is an organism found in the colon, and it is, faecalis tells you feces. Remember that Alcaligenes faecalis is non-saccharolytic. So again, it's found in the colon. And if we look at where it grew best at about a pH of 8. So 3 plus would be a pH of 8. pH 10 grew a little bit less. So we call that 2 plus. pH 6, we do see a little bit of growth. So I might quantitate that as being 1 plus. But at pH 2 and pH 4, there is no growth. The turbidity is not there. And it looks like the uninoculated control. And so if we look at the Alcaligenes, it grew at a range of about pH 6 to pH 10 and optimally between 8 and 10. So as a result, this bacteria grows better at the alkaline or the basic pH. And so we call this organism an alkalophile. It grows best at the high pH. That makes sense because for Alcaligenes, its home is in the intestine and the pH is approximately a pH of 8. It's very different than the pH of the stomach, which is a pH of 2. But Alcaligenes faecalis is found in the colon and therefore grows best at about a pH of 8. And so this is just to show you that different bacteria have different optimal pH that they grow at. Some grow best at an acidic pH, some grow best at a neutral pH, some grow best at an alkaline pH. It just varies from bacteria to bacteria. And so you would want to be able, if you were shown these tubes, you would want to be able to look at them, and based on which tubes grew, you would then tell me if that bacteria is an alkalophile, a neutrophile, or an acidophile, based on the range of pH at which they grew. So the next experiment is looking at the effect of osmotic pressure on microbial growth. And so ¿Están allí, jóvenes? Sí, profe. Bueno, vamos a discutir esa parte de ese instructivo que nos mostró cómo a nivel de laboratorio podemos nosotros evaluar el rango de adaptación de 3 especies de bacterias a diferentes rangos de pH. ¿Cómo hacemos eso? El medio específico para cada una de las bacterias y utilizamos unos rangos de pH que pueden ir de acuerdo al experimento, puede ir de 2 hasta, ustedes lo pueden mirar hasta 10. Lo que hacemos es que el medio líquido lo ajustamos a esos diferentes valores de pH y en ese pues debemos compararlo con el control. Recuérdenme ustedes cuáles fueron los grupos de bacterias que utilizaron para evaluar el rango de adaptación con relación al pH. ¿Cuáles fueron las bacterias que utilizaron? No estuvieron presentes. Estaban desayunando, estaban dormidos, entraron, pero se fueron.
Se fueron los Profe, estudiantes microbiólogos. no recuerdo muy bien el nombre, pero sí sé que fueron bacterias alcalófilas que fueron obtenidas del colon, que estas bacterias normalmente se encuentran en el colon y estaban probando para ver cuáles eran los pH alcalinos óptimos. Bueno, tenían un rango de pH ácido, alcalino y eso estaban pues cultivando. Y el tubo de ensayo que presentó mayor turbidez era donde pues había crecido más esta bacteria. Estaba también una bacteria acidófila que creció un pH óptimo de 2, pero no recuerdo el nombre muy bien. Bueno, jóvenes, para esto ustedes ya son estudiantes de séptimo semestre de biología y pues la microbiología con programas de biología me gusta mucho por el grado de madurez que ustedes tienen, ya la capacidad de análisis y la capacidad interpretativa. Nos vamos a encontrar de aquí en adelante no el concepto microbiológico, sino el concepto de cómo podemos discutir los resultados o cómo podemos evaluar de algunos conceptos. Estamos viendo esos mismos que bacterias porque estén pendientes. Yo vale, por favor, bacterias muy en bueno, la bacteria Bacillus acidophilus. ¿De acuerdo? Esa bacteria, el nombre lo dice, Lactobacillus acidophilus. La palabra acidófilo ya nos ubica en una connotación que es acidez. Lo que ustedes miraron que los valores de pH iban de 2 hasta 10. A cada una por aparte se le hizo un experimento en ese rango de pH, al medio donde ellas crecen se le ajustó, y en el caso de Lactobacillus acidophilus encontraron que ellos, como lo dijo Alesia, ellos ellos sembraron en esos medios ajustados a pH, lo incubaron 37 grados durante 24 horas, y después de ese tiempo miran los frascos, los tubos, los diferentes tubos con los medios con pH ajustados y mira por turbidez, porque es el indicativo de crecimiento. En aquellos donde no, ¿cómo se compararon con un control? Donde había turbidez era un sinónimo de crecimiento, pero mira que ella, de acuerdo a la turbidez, ella coloca una hoja o una regla de la parte de atrás, una gradilla, de acuerdo al espesor visual de eso, puede decir que hay más o menos crecimiento. En el caso de Lactobacillus acidophilus, ella encontró donde que había mayor crecimiento era a pH 2. Había mayor nubosidad, llamémoslo así, de la parte de la viscosidad del medio, y también creció en 4 y 6. O sea, ella le permitió ahí el experimento encontrar que Lactobacillus acidophilus tiene un rango de pH de 2 a 6, pero encontró que en valores de pH 2 era donde había mayor, en ese caso, turbidez del medio, o sea, había mayor crecimiento. Acuérdense que el Lactobacillus acidophilus es una bacteria que se utiliza muy de gran utilidad a nivel industrial para elaborar los yogures. Acuérdense que los yogures son ácidos, por eso la palabra acidophilus, Lactobacillus acidophilus. Entonces miraron que obviamente tenía que, si era Lactobacillus acidophilus, ella está demostrando que esa bacteria es acidófila. La otra bacteria que utilizaron, que no recuerdan los nombres, es Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ya es una bacteria patógena. Acuérdense que siempre las bacterias patógenas, casi siempre, bueno, un punto de partida, las bacterias, la mayoría, el 90% son neutrófilas. Staphylococcus aureus la evaluaron en los mismos rangos de pH y encontraron que ella crece de 4 a 8, pero donde hubo mayor turbidez fue en el frasco de valores del medio donde estaba ajustado a pH 6. Eso significa que la Staphylococcus aureus, ella tiene un pH de crecimiento muy cercano o muy próximo a la neutralidad. Por eso sería un ejemplo en la evaluación que hicimos de que son microorganismos, a pesar de que una bacteria patógena es una bacteria que tiene, además de ser
mesófila, ahora está mostrando que tiene un comportamiento de neutrófilo. La última bacteria que evaluaron es la Alcaligenes faecalis. Ellos lo evaluaron en los mismos rangos de pH, pero encontraron que el rango de pH de crecimiento por la presencia o por la visual de crecimiento con formación de turbidez crecía entre 6 hasta 10, pero encontraron que 8 era el máximo donde había mayor turbidez en el tubo. Porque Alcaligenes fecali, ya ustedes y el video se los dijo, es una bacteria acidófila, es una bacteria de los intestinos, especialmente del colon, y por eso se explica la adaptación a esos valores de pH de 6 a 10 con óptimo de pH próximos a la alcalinidad, que serían 8. Entonces, ¿qué les muestran a ustedes? Unas prácticas sencillas en unos medios de cultivo líquido con unos pHs con unos medios para el crecimiento específico de las bacterias ajustados a unos rangos de pH, y se pudo determinar 3 grupos de bacterias, las acidófilas, neutrófilas y las bacterias que nosotros llamamos alcalófilas. Y se comparó el crecimiento y adaptación de ellos con el control, donde no se les suministró ningún valor de pH, y miraron ustedes cómo realmente el comportamiento de crecimiento de las bacterias variaba de acuerdo al grupo o a la especie de bacteria. Los escucho. Están callados, continúan callados. Hoy no están como conectados con la clase, están bastante distantes. Bueno, continuemos entonces, jóvenes. Vamos a aprovechar el video y miremos cómo la presión osmótica también puede influir en el crecimiento de los microorganismos. Vamos entonces aquí a mirar unos grupos de bacterias, dos grupos, en este caso Staphylococcus aureus y Escherichia coli, y miremos a ver, utilizando unas concentraciones de sales desde 2 hasta 11, miremos a ver cómo es la capacidad de adaptación de esas especies a esas concentraciones de soluto. Entonces, jóvenes, vamos a mirar cuál sería el análisis, que ya lo harían ustedes. Again, this would be an experiment that would be set up in the back of the classroom, and you guys would just go look at it and quantitate the amount of growth. And what you're going to see in the next slide is that we have 2 types of bacteria. We have Staphylococcus aureus, and what you'll see is when we grew them under different salt concentrations, Staph aureus grew at all concentrations of salt that we tested, from 2% salt all the way up to 11% salt. Now, if you think about it, remember that salt concentrations are going to affect the way that water moves, right? And so if salt concentrations are too high, oftentimes that's going to create a hypertonic environment outside the cell, and the water is going to leave the cell and it's going to do plasmolysis. It's going to shrivel up. Certain bacteria have adaptations that allow them to live to a greater range of salt concentrations. And we call those organisms osmotolerant. They're osmotolerant. They're able to tolerate changes in osmotic pressure, meaning they can grow under different salt conditions. This makes sense that Staph aureus would be osmotolerant because Staph aureus is found on the skin. And if you think about like your skin and when you sweat, if you're like working out really hard and you're sweating and that sweat gets into your mouth, what does it taste like? Well, it tastes very salty. So it makes sense that bacteria that are found on the skin are often going to be osmotolerant because they have to tolerate that high salt concentration. Escherichia coli or E. coli can only grow at certain salt conditions. It grew at 2% salt and a little bit at 5%, but you're going to see that it did not grow at all at 8 or 11%. So E. coli is not osmotolerant. It lives in the gut and it can't tolerate changes in salt. It has to have a very narrow range of salt concentrations in order for E. coli to grow.
And so let's look at these results. So here is our experiment for Staph aureus. So again, we have our uninoculated control. So this is our bacteria that, or this is our tube that has no bacteria. Notice we can see the number very clearly. If we look at Staph aureus, notice that it grew best at a 2% salt. So we'll quantitate that with 4 pluses. Grew a little bit less at a percentage of salt for 5%. So maybe we give that 3 plus. 8% salt, it grew a little bit less, 2 plus. And even at 11% salt, notice that it does still have some turbidity relative to the uninoculated control. So this we're going to give a 1 plus. So for Staph aureus, it grew at all of the different salt concentrations that were tested, from 2% up to higher than 5 times that amount at 11%, and it still was able to grow. And so again, we would call Staph aureus osmotolerant. It's able to grow at a range of salt concentrations, not just one, but it's able to tolerate salt concentrations that vary. And so that's why we call these organisms osmotolerant. And so that would be for Staph aureus, which again makes sense because Staph aureus is found on the skin. The skin is salty. Bacteria have to be able to tolerate salt concentrations. On the other hand, if we look at E. coli, again, here is our uninoculated control. Notice that for pH 11, for 11% salt, no growth. 8% salt, no growth. So these are both negative. 5% salt, very little growth. Very little. I would quantitate this as 1 plus. But at 2% salt, notice it grew very, very well. And so I gave that 4 plus. So for E. coli, it grew at 2% salt, a tiny bit at 5%, but not at 8 or 11, which tells us that this bacteria is not osmotolerant. It is not able to tolerate changes in osmotic pressure. It's not able to tolerate high salts. And so there are some organisms that tolerate or even require high salt concentrations. And for those organisms, like a type of archaea called Halobacterium, it can survive on salt crystals, and the salt concentration can be upwards of 30% salt. Very, very high salinity, very high salt concentrations, but they have adaptations that allow them to survive at that high salt. And so you can see this sometimes if you were to go up to a place called Mono Lake. Mono Lake has a very salty environment, and if archaea is Halobacterium, which is an archaea, if it's growing there, the water will sometimes appear pink because of the pink hue of that particular archaea, and it's able to tolerate that high salt. And so not only does it grow at potentially lower osmotic pressures, but it grows at high osmotic pressures. And again, there are some organisms that require high salt, meaning they don't just tolerate high salt, they actually require it. That's an obligate halophile. It requires high salt. But in this case, when we looked at Staph aureus, that was osmotolerant. It tolerated a variety of different salt. It doesn't require high salt, but it can tolerate it. And so this is our experiment on looking at the effect of osmotic pressure on microbial growth. And so the point of these two activities is just to show you that bacteria have different environments in which they can grow. They have an optimal environment, and then they have a range of environments that they can tolerate. And so this would be our experiment looking at the effect of pH and osmotic pressure on microbial growth. In the back of the class,
Bueno, jóvenes, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, miramos esta parte segunda del video sobre la presión osmótica, o sea, la concentración de sales dentro de un organismo. Ustedes saben que al entrar sal en altas concentraciones puede producir la ruptura también, una presión dentro de la célula y matar la célula. ¿Qué nos muestra el experimento? El experimento nos mostró que hay dos grupos de bacterias que probaron, una Staphylococcus aureus, ¿y cuál era la otra? Escherichia coli. Escherichia coli, una bacteria que vive en la piel de los humanos y otra que vive en los intestinos. ¿Qué conclusión llegaron allá en el experimento? Primeramente que la Escherichia coli sería en este caso un halófilo y la otra sería un halotolerante. Y que en el caso, por ejemplo, de la Escherichia coli, esa característica era lo que le permitía vivir o encontrarse presente en los intestinos. Y lo mismo en el caso de la que es halotolerante, encontrarse, por ejemplo, en la epidermis. Entonces, ¿qué nos muestra el experimento? Nos muestra que dependiendo de la presión osmótica, la concentración de sal, ya nosotros nos ubicamos automáticamente y vemos esa capacidad, como ella lo explicó en el video. Bueno, eso nos permitió a nosotros mirar un entorno donde pueden crecer los microorganismos, primero en pH, ahora en presión osmótica, en este caso asociada a la concentración de cloruro de sodio. Aquí tendríamos a Escherichia coli, pues según el experimento pudo crecer a concentraciones de cloruro de sodio ¿de cuánto? De 6. De 2. Creció de 2. No creció de 2 a 5, pero él tuvo la máxima por turbidez comparando con el que no estaba inoculado, el control estaba en 2. Entonces, si nosotros miramos esta gráfica aquí, vamos a encontrar tres grupos, los no halófilos, los halófilos, los halotolerantes y los que son osmotolerantes o halófilos extremos. Miren que aquí está también Staphylococcus aureus. Si nosotros miramos el comportamiento de esos microorganismos dependiendo de la concentración de cloruro de sodio, vamos a encontrar, bueno, primero que inicialmente la mayoría de los grupos de las especies adaptadas a esas condiciones osmotolerantes o halófilos extremos sería para el grupo de las arqueas. Halobacterium salinarum, por eso se le llaman así, Halobacterium salinarum. Miren ustedes que esta bacteria, que es halófilo extrema, miren que puede crecer en ambientes muy salinos, de 5 a 30% de concentración de sal. En este caso serían las bacterias, los arqueas. Por eso que las arqueas son extremófilos. La palabra halo hace referencia a halófilos, o sea, concentración de sal. Y específicamente esta que crece en altas concentraciones, que es una arquea, por eso la llama Halobacterium salinarum. Los halófilos por lo menos son los que tienen unos rangos, digámoslos así, mínimos de concentración o requerimientos bajos, que pueden ser entre 1 y 6%, moderado entre 6 y 15, pero normalmente entre 6 y 1. Aquí, acuérdate que está aquí el Vibrio fischeri. ¿Qué les recuerda a Vibrio fischeri a ustedes, jóvenes? ¿Dónde ustedes, cuando escuchen Vibrio fischeri, automáticamente se les prende todas esas neuronas de inteligencia que ustedes tienen y los ubica dónde? ¿Quién es Vibrio fischeri? Es una bacteria, obviamente, halófila. Habita en todos los ambientes marinos. Habita en todos los ambientes marinos. Cuando nosotros empezamos nuestro primer día, ¿recuerda que nosotros vimos Yo recuerdo que usted nos mencionaba que era una especie que generaba bioluminiscencia. Exacto. Los primeros estudios que se hicieron de comunicación cuorosensing, donde se producía luminiscencia por un proceso de comunicación célula a célula,
el primer estudio de una bacteria asociados con especies marinas que emiten luminiscencia, los calamares, encontraron los estudios los científicos que se pudo explicar ese proceso a través de la bacteria Vibrio fischeri. Ahora estamos encontrando, como ella está en ambientes marinos, asociadas a especies dentro, en este caso de calamares, que por un proceso de lo que nosotros llamamos fluorescencia, acordémonos que la bacteria tiene que aumentar en concentración, emiten una molécula que es una molécula señalizadora para comunicarse, pero ese compuesto, acuérdense que son unos compuestos, dependiendo si son gram positiva o gram negativa, en la gram positiva son unos péptidos, aquí homoserina acilactona comunica y activa unas cascadas de señalización que activa secuencias en el cromosoma y se pega a un punto allá en los operones y facilita la expresión de los genes que van a producir la luciferasa. Entonces, mire que ahí nos hablaron de eso. Con relación a Staphylococcus aureus, en el video interactivo, ¿qué nos dicen de Staphylococcus aureus? A ver, ¿qué nos dijeron de ello que está en la piel? ¿Cuál fue el comportamiento de adaptación evaluando la tasa de crecimiento con relación a la concentración de cloruro de sodio? ¿Dónde creció Staphylococcus aureus? Niveles de 2 y 11, hasta 11. De 2 y 11, exactamente. Pero ¿cuáles fueron los dos concentraciones, el rango de concentraciones donde hubo crecimiento mirando el espesor de la turbidez? De 2 a 5. De 2 a 5, correcto. ¿Qué explicación dieron de esa capacidad? A 5, sí, de 2 a 5, correcto. Staphylococcus aureus, ¿qué nos dijo la instructora? ¿De dónde la encontrábamos a Staphylococcus aureus? En la epidermis. En la epidermis. Y era básicamente porque es un organismo que puede, o sea, dependiendo si el medio en este caso es hipertónico, ella tiene la capacidad de regular su presión osmótica para no perder gran cantidad de agua y seguir con su crecimiento a pesar de que el medio se lo pudiera impedir. Exactamente, o sea, es osmotolerante. Exacto, correcto. Entonces, miren ustedes. El compañero Carlos, la instructora explicaba de que ella no requería de mucha sal para su desarrollo y supervivencia, pero que si se presentaba una situación de concentraciones altas, podía sobrevivir a eso. Podía sobrevivir, tiene una capacidad de adaptación a esas condiciones. Entonces, miramos ahora aquí, así como miramos pH, temperatura, vamos a encontrar que de acuerdo a la presión osmótica, a la presencia de soluto, en este caso cloruro de sodio, vamos a encontrar que todos los microorganismos que crecen a esas condiciones o concentraciones, no vamos a hablar ahora del valor, que le llaman halófilos, pero hay unos que son halotolerantes o osmotolerantes y otros que son halófilos extremos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar también, así como miramos de la temperatura, vamos a encontrar unos grupos. Vamos a finalizar entonces también la temperatura. Perdón. A ver. Se podría decir que, por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aurelia y Escherichia coli, además de esa capacidad de regulación, habrían características en cuanto a las características morfológicas que tienen estos organismos que contribuyen en ese proceso adaptativo. Es decir, por ejemplo, se podría decir que tiene, en el caso de Escherichia aurelia, tendría como que una membrana de protección como que más amplia que, por ejemplo, Escherichia coli. Y acuérdense que nosotros inicialmente cuando hicimos un ejercicio, un taller, cuando miramos ambientes extremos, que todavía no lo hemos discutido ese artículo, acuérdense que miramos allí y lo complementamos con un artículo donde estaban algunas características, como tú lo acabas de decir, estructurales y genéticas y morfológicas de adaptación o de estructuras que cambian o que ellos cambian a veces inclusive con alta temperatura para evitar la desnaturalización de las proteínas, cambian la configuración de las proteínas, acuérdense en las membranas. Todo eso son estrategias que ellos utilizan. Si tú me preguntas,
Si yo las pongo en este caso de Staphylococcus aureus a crecer en estos rangos de concentraciones de cloruro de sodio y a estos dos grupos, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, entonces, además del comportamiento, la estrategia, digámoslo, fisiológica y morfológica y molecular, para ellos poder resistir a través de unas estrategias a esas concentraciones de soluto, en este caso, pues sal. Si tú coges y haces el experimento y la siembras a esa bacteria, la pasas de ahí, de ese medio líquido, donde creció, a un medio sólido, la pones a crecer y después miras y haces los montajes, haces una tinción simple y la montas en microscopía, entonces vas a mirar cómo si existió alguna deformación con relación a la morfología de la bacteria. ¿Qué nos indicaría eso si hay cambios de morfología? Por decir, Escherichia coli, vamos a suponer que ellas son cocos, por decirte algo. Entonces, o Staphylococcus, que son cocos también, pero son en forma de racimo. Y si tú miras detalladamente la morfología y encuentras no digamos una deformación, sino que tú lo comparas con una normal que no fue sometida y lo miran a ellos, vas a encontrar una diferencia con relación al cambio morfológico de esas especies de bacterias que están directamente relacionadas con esa condición extrema o esa presión, en este caso del cloruro de sodio, y va a producir en la célula no solamente la morfología, algún cambio estructural, sino un cambio morfológico, sino también un cambio estructural en la composición y el número de proteínas que están presentes, por lo menos en la membrana o en la pared, que le permiten a ellos realmente adaptarse a esta condición. Acuérdense que yo les dije a ustedes que en los halófilos, que son las arqueas que no tienen pared celular. ¿Por qué no tienen pared celular? Porque no tienen, acuérdense, no tienen los dos azúcares que conforman el pentidoglicano. ¿Qué les dije yo a ustedes? Que ellas producen una capa sling, ellos liberan una sustancia, y esa sustancia que secretan ellos externamente les sirve como una cubierta protectora para los que viven en ambientes marinos. ¿Y para qué lo utilizan? Para evitar la presión osmótica de esas altas concentraciones de sales, ¿verdad? En ese caso, precisamente de adaptación a los ambientes marinos. O sea, hay diferentes tipos de estrategias, y miren que las arqueas estas que son extremófilas, halófilas extremófilas, no tienen pared celular, pero tienen una estructura, las capas links, que son las capas S, que son unas estructuras que reemplazarían de pronto a la pared celular, pero que tienen unas características importantes, no solamente porque las uniones entre los dos azúcares que forman unas uniones que le hacen resistente a los antibióticos, sino la permeabilidad de esas membranas, de esa estructura para cualquier cambio o presión osmótica dentro de la célula de esos microorganismos en ambientes extremos. Tenemos que discutir en unos talleres realmente cuáles son todas esas estrategias que utilizan esos extremófilos, porque es lo que tiene importancia. Bueno, no es que tenga importancia. Ahora el coronavirus tiene importancia por lo de la pandemia, pero antes del coronavirus, lo que tú veías era la exploración o la búsqueda de los científicos de microorganismos en ambientes extremos. ¿Por qué? Por el potencial biotecnológico que tienen esos microorganismos. Entonces hubo un despliegue de investigación que en este momento está opacada debido a lo de la pandemia, y debemos nosotros discutir por qué los microorganismos en ambientes extremos, diferentes concentraciones, o bueno, aquí no vamos a hablar de extremos, halófilos, acidófilos, alcalófilos, o lo que nosotros llamamos cicrófilos o hipertermófilos. Miramos en cada una de esas condiciones qué estrategias utilizan los microorganismos para poder adaptarse a esas condiciones. También es importante la presencia o ausencia de oxígeno. Eso lo vamos a ver ahora que entremos en metabolismo, cómo es los procesos o cómo es el tipo de respiración. Pero simplemente para ilustración aquí, ya lo vamos a ver a través de un video, la parte de lo que tiene que ver con lo de la respiración. Algo muy importante, jóvenes, es que vamos a encontrar con relación a los requerimientos de oxígenos, vamos a encontrar tres grupos: los obligados, facultativos y los microaerófilos.
Eso tiene que ver mucho con los requerimientos de oxígeno. Los obligados que están en el ambiente, pues necesitan del oxígeno necesariamente para poder vivir. Su proceso por su metabolismo respiratorio es aeróbico. Encontramos los facultativos, quiere decir que si hay oxígeno crecen, ¿verdad? Y si no, pues también se adaptan. Entonces pueden ser oxidativos o fermentativos. Aquí está pues E. coli, mire, ustedes dirán, E. coli pues es la panacea, pues es una bacteria modelo biológico para estudiar todos estos procesos. Y las microaerófilas no es que no requieran, sí requieren, pero los requerimientos mínimos de concentración de oxígenos en el ambiente son muy bajos. Aquí tendríamos un grupo ya no áureo, sino, Streptococcus voluntans, y encontramos otros grupos que son los anaerobios. Dentro de los anaerobios vamos a encontrar halotolerantes estrictos como llamamos extremos acá. Halotolerantes, pues no, son sensibles a la presencia de oxígeno, implicados en un proceso de metabolismo de fermentación. Aquí tenemos el Streptococcus pyogenes. Aquí tenemos uno donde la presencia de oxígeno es letal para algunos grupos. Entonces, el comportamiento de ellos sería en ausencia de oxígeno, unos procesos pues metabólicos pues directamente respiratorios dirigidos o implicados en el proceso de la fermentación. Aquí tenemos el Nanobacterio formicinum, un ejemplo de esas bacterias, o en el caso de Thermococcus aquaticus, tenemos que son letales la presencia de oxígeno, pero pueden tener unos aceptores y son estrictamente anaerobios, no toleran ninguna traza de oxígeno. En el laboratorio, pues nosotros miramos a través, así como hicieron los ensayos de pH y de presión osmótica, en un medio miramos la forma de dispersión, cómo ellos crecen, si en la superficie o en el fondo, y de acuerdo a la forma como ellos se ubiquen dentro de un tubo, se ubican en la parte superior del medio, porque ya están en una condición de estrictamente aerobios, más cerca del ambiente donde hay oxígeno. Si están un poco por debajo, serían mínimas concentraciones, serían microaerófilos, pero si encontramos que están dispersos en el fondo o dispersos en el medio, pueden tener una condición de aerobios estrictos o anaerobios facultativos. Lo vemos así en esta forma, jóvenes. Aerobios obligados están ubicados acá arriba, los facultativos pueden estar dispersos, los microaerófilos pues sería aquí más o menos en el medio, los anaerobios anotolerantes y obligados, los obligados en la parte de abajo, y eso estaría un cuarto del medio distribuido. Entonces eso hace que el crecimiento esté determinado pues por la presencia o no de oxígeno. Bueno, pero hay algo muy importante, es que son tóxicas en algunos microorganismos, unos compuestos que son tóxicos, como el caso del superóxido, en el caso de los peróxidos de hidrógeno, que son o los radicales de hidroxilo, que son completamente tóxicos para la célula. Los mismos microorganismos pues buscan unas estrategias, y por eso para descomponer pues esas formas tóxicas, como en el caso aquí, pues estamos mirando el caso de los superóxidos, está la superóxido dismutasa, que lo producen los microorganismos para desdoblar ese compuesto tóxico en agua y oxígeno. Un ensayo que vamos a ver más adelante, el de la catalasa, miren que también cogen los peróxidos, los transforman en agua y en oxígeno, o la famosa peroxidasa, que además del peróxido de hidrógeno, produce en presencia de NAD y de hidrógeno, convierten esos compuestos en NADs para generar energía y agua. Entonces miramos nosotros cómo esos microorganismos pueden tener unas estrategias, lo vamos a ver a través de unos ensayos de baterías bioquímicas o unas pruebas bioquímicas para mirar todo esto. En el caso de la catalasa, la peroxidasa, miramos la reacción a nivel de laboratorio. Bueno, jóvenes, de aquí nos vamos a preparar, ya vamos a finalizar más adelante para mirar qué ocurre con los procesos metabólicos de los microorganismos, partiendo de esas reacciones de mantenimiento que utilizan los microorganismos a partir de un sustrato, en este caso pues los de la glucosa, cómo ellos a partir de esa glucosa hacen unas reacciones, producen ATP, unos metabolitos precursores, y utilizan el poder reductor para hacer una biosíntesis,
producir unos compuestos como los ácidos grasos, los azúcares, los aminoácidos y los nucleótidos, para construir no solamente ya unidades, sino macromoléculas importantes como los lípidos. Acuérdense de los lipopolisacáridos de la pared celular de la bacteria gram negativa, los glucógenos, peptidoglicano, constituyente de la pared celular, bueno, y todos los demás hacen una polimerización, producen esas macromoléculas y finalmente hacen un ensamblaje para construir unas estructuras celulares que son importantes para la supervivencia de los microorganismos. En el caso del ADN, el nucleóido, en el caso de los ARN, los ribosomas, en el caso de los lípidos, en la caso de la pared lipopolisacáridos, en el caso del glucono para unas cantidades de estructuras celulares. Bueno, jóvenes, entonces con eso cerramos la parte de lo que tiene que ver con crecimiento, pero con factores. Acuérdense, no se me olviden ustedes, y por eso les vuelvo a decir, para que no se me vayan a confundir, que estamos en un estudio en donde nosotros estamos mirando el crecimiento microbiano, pero el crecimiento microbiano lo vamos a mirar no como la definición, las etapas, sino los factores que afectan el crecimiento. Acabamos de mirar todos estos factores externos. Ahora miraríamos los factores internos, las enzimas, los nutrientes, para encaminarnos a la parte del metabolismo. Y con eso cerramos ese gran capítulo que tiene que ver con crecimiento. En el programa aparece crecimiento, nutrición y metabolismo, pero el crecimiento implica la parte nutricional y la parte metabólica. Entonces, por eso es que nosotros vamos a seguir de aquí en adelante manejando ese concepto. Bueno, jóvenes, entonces nosotros, ¿qué les digo a ustedes, jóvenes? Ya nosotros acabamos de mirar eso, vamos a entrar ya a cosas más puntuales. Yo les mandé a ustedes, ustedes lo tienen, un artículo que les mandé muy reciente, y vamos a mirar algo muy importante en lo que tiene que ver con el efecto del pH, ¿verdad? Vamos a mirar el efecto del pH y la temperatura sobre el crecimiento de algunas bacterias que son antagónicas, en el caso de Bacillus subtilis, sobre Rhizoctonia solani, que es un hongo que es patógeno. Entonces vamos a mirar, ahí está en español, pues es un artículo de una revista mexicana, lo vamos a discutir y vamos a sacar nuestras conclusiones, cómo el efecto del pH y la temperatura puede incidir en Bacillus subtilis, que es una bacteria control biológico, para que pueda inhibir o favorecer la inhibición con relación al hongo Rhizoctonia solani. Entonces lo vamos a ver y vamos a discutir. Quiero que lo leamos detenidamente y saquemos unas conclusiones. Hoy no, obviamente que vamos a estar preparados para el martes. ¿Qué preguntas tienen, jóvenes, hasta el momento? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo van? ¿Qué requieren? ¿En dónde debemos más hacer énfasis? Vamos a discutir ahora ya, creo que a partir de este momento, cuando terminemos metabolismo, que es la parte que nos interesa ahora fuerte, ya vamos a hacer ya más discusión de artículos, va a ser más dirigidos hacia trabajos contundentes, obviamente, reforzándonos. Tenemos que entrar a la parte de virología, mirar los componentes de eso, de los hongos, pero ya tendríamos para las bacterias como unos componentes fuertes para nosotros hacer unos análisis y una discusión. ¿Qué sugerencia tienen ustedes al respecto? Están llamando. Yo le tenía una pregunta, pero era respecto a los informes. Usted sabe que la semana pasada hablamos sobre tinción y toda esta parte. Entonces usted nos dijo que resolviéramos los cuestionarios referentes a esas prácticas, pero estoy un poco confundido de cuáles eran en sí las prácticas. Mi grupo y yo hicimos la de tinción de Gram, y recuerdo que leí que hay una también, creo que de tinción simple en esa misma guía, pero no estoy seguro en sí cuáles eran las que había que hacerle llegar en el transcurso de esta semana. Entonces, si podría confirmarme los nombres. Sí, claro, mira, nosotros ¿qué hemos visto para que ustedes se contextualicen? Vimos norma de bioseguridad, ahí están unos cuestionarios que ustedes los hicieron entregar. Después vimos un video donde nos enseñaban cuál era la forma de hacer un aislamiento de microorganismos en medio de cultivo, ¿verdad? Que eran las estrías simples y todas esas cosas.
Después nos apoyamos cuando entramos ya a conocimientos de las estructuras. Entonces miramos la morfología con tinción simple. Después miramos la diferencia con relación a Gram negativa, miramos la tinción de Gram. Después miramos una estructura que es la presencia de endosporos, aquellas bacterias que lo producen, una estructura de resistencia. Acuérdense que lo miramos con una pequeña información que nos mostraron de cuánto puede demorar un esporo, pero ahí hicimos un video interactivo. Después pasamos a la cápsula, una estructura muy importante porque es un determinante pues, de virulencia, y sobre todo en algunas especies, Staphylococcus aureus, o el que produce la neumonía, precisamente cuando alcanza al pulmón, esa bacteria, los antibióticos ya no pueden actuar, la persona muere, y lo que se evita es que pase desde la garganta hasta los pulmones, porque cuando llega a los pulmones, la bacteria ha desarrollado la cápsula, vimos entonces la parte de la cápsula. Nosotros estuvimos mirando la semana pasada, el martes nosotros, ¿ven? Que ahora hoy vimos lo que tiene que ver el efecto de la temperatura, el pH y la presión osmótica sobre el crecimiento microbiano. Hay una guía sobre eso, ustedes van a mirar los cuestionarios al respecto. Y el martes, jóvenes, que nosotros estuvimos mirando, bueno, en este momento ahora sí se me fueron las luces, ayúdenme a recordar lo del martes, que fue lo que nosotros vimos 2 videos interactivos. Acuérdense que nosotros el martes ya recordé. Acuérdense que nosotros estábamos mirando el martes una de las formas de cómo debíamos contar un microorganismo en el laboratorio. Entonces hicimos la parte que tiene que ver hicimos un instructivo de lo que era dilución y proporción. Eso es una guía simplemente para saber cómo se prepara. Pero después miramos un video interactivo que es el apoyo a nuestra práctica de cómo nosotros hacemos consteo sobre superficie de agar utilizando técnica de dilución seriada. Y nos apoyamos de otra técnica que es el número más probable. Entonces miramos 2 videos. Eso también están en la guía. Entonces están allí. Hemos desarrollado un sinnúmero de instructivos que nos permite tener como un conocimiento acerca no solamente de cómo evaluar los microorganismos, sino cómo podemos estudiarlo, cómo podemos contarlo, cómo podemos conocer su estructura, y hoy unas condiciones específicas como pH, temperatura y presión osmótica para hacer unos experimentos a nivel laboratorio. Es decir, que esta semana habría que enviarle la de coloración simple, tinción de Gram, coloración de cápsula y coloración de esporos, ¿cierto? Exactamente para eso. Y la otra semana entonces van a hacer lo de conteo más probable y esta que vimos hoy. Ajá, exacto. Gracias, profesor. Bueno, muchachos, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo van? ¿Cómo sienten tienen dificultades? O yo parto de que ustedes ya llevan una estructura, y por eso los dije al inicio, que me gusta mucho más el trabajo con los estudiantes de biología por la ubicación en que se encuentra la asignatura en el 7º semestre, y ustedes vienen con unos conocimientos que simplemente es hablar y recordar. O sea, eso hace como más intuitivo y más ágil de pronto el aprendizaje. Situaciones que pasan con otros programas donde la microbiología está en el 3er semestre, en unos programas que no voy a mencionar el nombre, pero que la verdad que hay un esfuerzo grande y no se avanza mucho porque hay que entender el nivel también en que se encuentran los muchachos, asignaturas que deben tener unos requisitos para que el estudiante cuando la vea realmente, por lo menos, recuerde muchos de ellos y sepa que lo que transitó por ellos y tiene una base. ¿Cómo se sienten ustedes, muchachos? Profe, otra cosita. Ahorita estaba revisando la guía y sería la de endosporas y no tiene cuestionario. O sea, las demás sí tienen, pero esa no tiene. O sea, en conglomerado no aparece cuestionario. No importa, hijo, no importa. Los que tengan cuestionarios se contestan y los que no, ¿oíste? No hay problema por eso. Entonces, por eso no vamos a
ahora en estos momentos a como entrar en discusión. Los que tienen los que no tienen, pues no hay ningún problema. Pero lo que sí me interesa, bueno, en el caso de los esporos que no tienen cuestionario, pero ustedes tienen una información valiosa, por qué esa estructura, cómo se forma, cómo se produce y cómo se ha demostrado que puede supervivir o qué tiempo puede supervivir y para qué y qué grupos de bacterias lo tienen. De eso estoy completamente seguro. Estoy no solamente seguro, confiado y con una certeza de que ustedes ya lo tienen estructurado dentro de sus neuronas. Y sé que no les va a ser difícil porque cuando hablar de esporo enseguida van a acordarse de dos especies, Bacillus y Clostridium. Entonces, esa parte es interesante. Y cuando hablen de Clostridium tetani, que es el del tétano, bueno, ustedes van a tener ya una forma de articular todos estos conocimientos. Entonces, jóvenes, me agrada mucho de que vayamos avanzando. Obviamente que casi la mayoría pues están, pero casi no los escucho. Son algunos los que por su tono de voz, que logro pues ya identificarlos, conocerlos apenas que hablen, ya enseguida asocio el tono de voz con el nombre, pero el resto pues muchos casi no los he escuchado. Entonces no sé cómo se siente, cómo vamos, cómo va todo este proceso. Bueno, yo pienso que usted explica bastante bien, la verdad, hace que sea como más fácil entender todo lo que usted explica de una forma clara, a diferencia de algunos profesores que no voy a mencionar, que uno queda como que bastante confundido porque a pesar de que saben del tema y lo manejan muy bien, como que no le llega a uno la información de una forma clara, uno queda como que perdido a veces, pero pues de su parte, pues desde que empezó todo ha sido como bien, explica bastante bien, claro, y las cosas uno las puede asimilar y entender mejor. Bueno, te agradezco mucho, muy bonitas tus palabras y eso me reconforta y me da como que pie para seguir adelante. Bueno, jóvenes, entonces damos por terminado ya este encuentro en el día de hoy y nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre recordándoles, por favor, jóvenes,